Si había alguna duda sobre el carácter popular del gobierno de Pedro Castillo, el mensaje del 28 de julio dejó las cosas claras. Cero reformas, ni en agricultura, ni en tema laboral, en general ni en salud, y en una serie de aspectos que mostraron los enormes límites del gobierno. Así arrancamos el primer programa de Humo Blanco, como hemos señalado, un programa para el cambio, dispuestos a trabajar por una prensa no precisamente alternativa, pero sí que plantee un punto de vista diferente al monocorde sentido que tienen los medios de comunicación hoy. Continuando con lo del mensaje, ¿no? Castillo se enfrentó finalmente a un Congreso en el que tenía, como dicen los españoles, en el centro un elefante que no quiso ver. Es decir, una enorme crisis política frente a la cual Pedro Castillo decidió ponerse de perfil. Y empezó diciendo que era producto del trabajo de los medios, la presión de los medios, el punto de vista de los medios. Que no deja de tener razón. Tenemos un poder mediático que miente, calumnia, difama, distorsiona la realidad, nos quita el derecho a la información, ¿no? Y eso es verdad. Pero también es verdad que eso no termina de explicar todo. La enorme crisis tiene años en Perú, pero en este periodo tiene todo lo que ha incrementado el gobierno de Castillo, desde funcionarios que no daban la talla para su trabajo, ¿no? Hasta otros que en el caso extremo ya mostraban antecedentes penales y todo este asunto que ha llevado a esta enorme crisis. Y el tema es que la crisis entre Congreso y Ejecutivo de alguna manera esconde, ¿no? A un protagonista que debiera ser central y que no aparece, ¿no? La gente. Todo el mundo está extrañado de por dónde está la gente hoy día, dónde está la calle. Todo el mundo reclama la calle, ¿no? Y la calle no aparece. Lo que aparece son una serie de marchas pequeñas, muy puntuales, ¿no? De un lado y de otro, que no terminan de cojar. Y por otro lado hay un dato que creo vale la pena, ¿no?, tener en cuenta. Miren, la pandemia terminó desnudando finalmente los enormes límites económicos del régimen. Es decir, una privatización de la salud terminó mostrando, ¿no?, que más importaba la billetera de los encargados del tema que la salud de la gente. Y por el lado político, ¿no?, lo que nos encontramos finalmente son grupos políticos con dueños que piensan más en la billetera del dueño que en los intereses del país, ¿no? Por eso no pueden ser catalogados como partidos. Y entonces, en lo económico y en lo político, lo que tenemos es lo que llaman los politólogos, sociólogos, una crisis de régimen. Es decir, todo el ordenamiento se desmorona. ¿Y saben cuál es el problema central en ese terreno? Que el gobierno de Castillo se ha vuelto parte del régimen. Y entonces lo que tenemos es un gobierno que se viene abajo, ¿no?, producto de una crisis que es parte de una crisis mayor todavía, ¿no? Es decir, todo el régimen cayéndose abajo. ¿Esto tiene salidas inmediatas? No. Es una incubación de problemas críticos durante años que no tienen salida en un mes, 2 meses, 3 meses. Pero alguna cosa hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer. Hay iniciativas de diversos sectores, ¿no?, con el tema de que se vayan todos, adelanto de elecciones, pero nadie puede garantizar que si hay adelanto de elecciones tengamos más de lo mismo, ¿no? Perú tiene la extraña virtud de hacernos sentir que cuando estamos tocando fondo, ¿no?, el fondo se hace mucho mayor. Y, como digo, es muy difícil garantizar que una nueva elección genere una nueva clase política, por llamarla de alguna manera. Por ahí hay iniciativas interesantes. Por ejemplo, el tema de elecciones primarias obligatorias, simultáneas, ciudadanas, ¿no?
en todos los partidos que requieran su inscripción. Es decir, un requisito para inscribirse es que hagan elecciones primarias, ¿no?, el mismo día y que haya un tope mínimo. Es decir, partido que no pasa ese tope mínimo, ¿no?, de participantes ciudadanos en su elección primaria, no recibe su inscripción, ¿no? Probablemente esto sea una de las medidas entre tantas para mejorar la situación, ¿no?, que permita renovar la política y hacer que la gente vuelva a interesarse por la política, vuelva a incorporarse a la actividad pública, a la cosa pública en general, ¿no? Por ahí andan las preocupaciones iniciales de nuestro programa y esperamos en las próximas ediciones seguir trabajando el tema. Ahora lo que tenemos es a nuestro invitado, Eduardo González. Muchos años sin verte, Eduardo, mucho gusto. Me gusta. Con él queremos precisamente hablar de la crisis política del país, hablar de las probables salidas, ¿no? ¿Cómo sientes regresar a Perú luego de tantos años y seguir viendo la crisis? Bueno, he estado casi 20 años fuera, Augusto, pero siempre muy conectado con el país. En Nueva York, donde he vivido, teníamos un colectivo de compañeros peruanos muy activo que estuvo especialmente movilizado a partir de la crisis de Conga con el gobierno de Humala. Y desde entonces se volvió un espacio permanente que inspiró luego a compañeros y amigos en otros estados, en Connecticut, en Nueva Jersey, más al sur, en Washington. Y yo creo que hoy hay una presencia bastante estable de peruanos progresistas en distintas partes de la diáspora. Mira, qué bueno. Yo siempre he pensado que una izquierda y unos sectores progresistas que han ido incorporando crecientemente demandas de justicia más allá de las demandas originales basadas en el mundo del trabajo, y que por lo tanto ha incorporado, por ejemplo, demandas que tienen que ver con el género, con la etnicidad, contra el racismo, etc., debería hacer suyas también las demandas de las diásporas. Este es un mundo que está construido muy significativamente por el fenómeno de la migración. La migración que no solamente es de peruanos que se van, sino de personas que vienen al país, y migración que ha cambiado el rostro de muchísimos países en todo el mundo. Entonces, creo que mientras antes le pongamos el ojo al tema de la migración como uno de los temas fundamentales en la construcción de un programa, mejor va a ser para las perspectivas progresistas en este país. Es uno de los temas que aún está ausente en la izquierda, ¿no? A pesar de que la izquierda venía incorporando algunos temas que no eran parte de su tradición, por llamarlo de una manera. Y es curioso porque creo que en los momentos más fundacionales del pensamiento socialista, la idea de la lealtad de los trabajadores hacia la clase, antes que hacia un país en concreto, estuvo siempre presente. ¿No es cierto? El famoso eslogan de los trabajadores no tienen patria, ¿no? Claro. La agitación por la paz antes de la Primera Guerra Mundial, en la que se enfatizaba la unidad de los trabajadores antes que la lucha entre países, ¿no es cierto? Son elementos clásicos de la historia de la izquierda. Y me parece curioso que hoy, en el momento en el que estamos, en el siglo XXI, haya en la izquierda discursos que más bien recaen en la xenofobia, recaen en las identidades nacionales, como un reemplazo de identidades más exigentes que debieran tener que ver, creo yo, con afirmaciones de cómo refundar el socialismo en este momento. Claro, es que de alguna manera, creo yo, no sé qué te parece, la izquierda se ha quedado con sus símbolos, sus signos, sus ritos tribales, y está perdiendo hace años ya contenidos renovadores, contenidos transformadores, ¿no? La izquierda institucional, por llamarla de alguna manera en Perú, la verdad está reducida a 4%, ¿no? Y en términos, eso en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos está reducida mucho más. O sea, elementos, yo no siento, por ejemplo, que el gran movimiento feminista en Perú se siente identificado con la izquierda institucional, ¿no? Acá ha habido marchas gigantescas, ¿no?, de mujeres, del movimiento feminista, y la izquierda está por fuera de eso.
¿no? O muy marginal en el terreno, ¿no? De acuerdo. Y para terminar la reflexión sobre el tema de las diásporas, a mí me parece que es un elemento fundamental de nuestra visión del mundo. O sea, vivimos en un mundo en el que un banquero de inversión puede mover con un toque de su computadora cientos de millones de dólares de un banco, digamos, en Shanghai a un banco en Nueva York. Y eso lo hace sin ningún problema, es perfectamente legal, ¿no? Y todos los arreglos y formas en que funciona la economía globalizada funcionan en esa lógica. Sin embargo, que una persona pobre, que lo único que quiere hacer es vender su trabajo, quiera o tenga la audacia de querer trabajar en un lugar como Estados Unidos o en Europa, significa que esos países y esas poblaciones tengan que lidiar con guardias de frontera, con muros, con vigilancia, con crimen, con tráfico. Entonces, no puede ser, a mí me parece, que exista una izquierda que no pueda ver esa situación. Un mundo en el que existe la movilidad libre de los capitales, pero no la movilidad libre de las personas y del trabajo. Entonces, esa lógica para mí es central. Yo he visto con mucha preocupación en mis últimos años en Nueva York las reacciones de la izquierda peruana ante la migración venezolana, por ejemplo. Terrible. Y era terrible, porque era basada directamente en una lógica xenofóbica, cuando no en una lógica, digámoslo claramente, oportunista, ¿no? Es decir, una lógica de cómo nos favorece o no nos favorece el trato de la noticia, ¿no? En relación a las posiciones que tenía la izquierda respecto al experimento venezolano y al modelo venezolano. No, pero además, Eduardo, los empresarios nacionales aprovecharon para bajar el sueldo mínimo de facto. Efectivamente, Claro. efectivamente. Y ahora, ahí en el tema que señalas hay una preocupación mayor además. Hay que recordar que la xenofobia es base de muchos fascismos en el mundo, Así es. ¿no? Y en Perú no es casual que esté creciendo una fuerza de ultraderecha, no en el sentido de partido, porque creo que los partidos de ultraderecha son bastante débiles, pero como sentidos comunes empiezan a crecer. Efectivamente. Me parece que alguna vez fue Podemos, y Pablo Iglesias en particular, que levantó la idea de que la xenofobia contra los migrantes pobres era algo así como la lucha del penúltimo contra el último. Es decir, los trabajadores explotados, en vez de hacer alianza en común contra quienes aprovechan la migración para bajar salarios, se pelean con el migrante antes que con el que está bajando los salarios. En Estados Unidos. Efectivamente, en todos los países Le Pen en donde... en Francia. Exactamente, el trumpismo en Estados Unidos, el Le Pen y la extrema derecha francesa, efectivamente. Claro. Entonces, creo que ese es un punto que es significativo. Muchas gracias por permitirme levantar el punto, al menos creo que debe estar en nuestro radar y da para más conversaciones. Pero para ir al tema que tú planteas en tu primera presentación, con la que estoy enfáticamente de acuerdo además y con cuya claridad me identifico, pienso que aquí estamos enfrentando las consecuencias en efecto del fracaso de un modelo. Yo siempre he pensado en un momento bastante específico que para mí es significativo, y creo que todos lo recordarán, que es la inauguración de los Panamericanos, ¿no es cierto?, exactamente un año antes de la pandemia. Sí. La inauguración de los Panamericanos era algo así como el pico, ¿no es cierto?, del modelo de gobierno, del modelo económico que tenemos. Era lo que se podía mostrar, una alianza Estado-privados que daba una enorme visibilidad al país, que además generaba un momento de unidad, de alegría. ¿Quién no podía sentirse contento? ¿No es cierto? Y la lógica era, así es como construimos país. Alianza de empresas privadas con Estado, el Estado en un rol bastante subsidiario, y con esa lógica podemos hacer cosas más porque los privados ponen la gestión que el Estado no tiene, ¿no? Y un año después llegó la pandemia. Y en esa pandemia, el mismo encargado de hacer los Panamericanos es llamado y no logra hacer nada. Entonces, y en la pandemia más bien se nota qué es lo que pasa cuando no tienes Estado. No tienes Estado para el sistema de salud, pero tampoco tienes Estado para una cosa absolutamente básica, que era qué hacer en una emergencia. Claro. Yo siempre he reflexionado que todos los estados del mundo, o casi todos, me imagino yo, tienen pues la noción de una emergencia nacional, un estado de emergencia, algunos lo llaman estado de sitio, estado de excepción, estados en los que se suspenden ciertas garantías para poder hacer algo que salva la vida del país. Pero Eduardo, acá había normas para abordar eso. Y lo que faltó fue decisión política. Literal.
Es decir, tú tienes un Estado que constitucionalmente tiene la capacidad de poner soldados en la puerta de tu casa, abrirla y arrestarte porque estás haciendo una fiesta. O sea, el Estado puede legalmente, de acuerdo a esa constitución y cualquier otra en el mundo, meterse a tu casa y arrestarte dentro de tu casa por hacer una fiesta. Pero ese mismo Estado no puede obligar a una clínica a poner precios justos y precios adecuados a una persona que se está muriendo, a una familia que se está muriendo, para que no se quede endeudada luego de la muerte de un ser querido. Es alucinante. Entonces, ¿para qué sirven, no es cierto, los elementos básicos de gobernanza de cualquier país, como por ejemplo los estados de emergencia, si es que sirven solamente para controlar físicamente a las personas, pero no sirven para controlar a las personas legales, que son las clínicas, que son las empresas y que son finalmente... Es su Estado. Claro, o sea... Es su Estado. Pero es una cosa... No es el Estado de la gente. Literal. Entonces, el asunto es efectivamente que nos enfrentamos a un sentido común que es bastante poderoso, que ha justificado la ausencia de Estado y más aún que ha planteado que la ausencia de Estado es algo bueno y positivo, porque permite que la gente trabaje por su cuenta, haga sus cosas. ¿A ti te gusta hacer tus cosas? Por supuesto. ¿A quién no le gusta, no es cierto, la noción de tener tus propias ideas y desarrollar tus proyectos? Por supuesto. Pero esa lógica se ha, digamos, se ha idealizado de tal manera en la noción de emprendedurismo que la idea es todos hagamos lo que querramos y algo bien va a salir al final y al cabo. Siempre y cuando el Estado salga del camino y no nos obstaculice. Porque se ve el Estado como un obstáculo. Pero lo que la pandemia demostró es que ciertos espacios básicos de Estado son necesarios. Un individuo, por más creativo que pueda, no puede crear un cuerpo de policía. Un individuo o 3, 4 empresarios, por más creativos que puedan, que sean, no le pueden poner pues, cuerpo de bomberos a todas las ciudades del país. ¿No es cierto? Porque la lógica privada es solamente de servir a quien paga. Claro. Y eso no se puede hacer sin Estado. Pero no te extrañes que hasta el ejército y la policía en algún momento sea privatizado. Y lo están siendo. La policía, de hecho, está semi-privatizada porque los policías cada ciertas horas tienen tiempo para hacer servicios personales. Pero además, ¿no te has dado cuenta? Las empresas mineras Así es. ¿no? Contratan, ¿no? La Policía Nacional. Así es. Para defender sus intereses. Así es. Así es. Y Las eso subcontratan directamente. Claro, y está bastante generalizado. Bueno, regresando al tema, ¿qué hacemos con Castillo? Yo creo que se debe ir, honestamente. A mí me parece que es un experimento fracasado, es por los indicios de corrupción, pero también por la incompetencia deseada, creo, una verdadera traición a lo que se prometió que se iba a hacer. No solamente por las acusaciones de corrupción que existen, sino que incluso antes de las acusaciones de corrupción, con el trato lamentable a técnicos de izquierda y a personas que venían a servir su gobierno, el trato en particular al premierato de Mirta Vázquez, me parece que eran indicativos de a dónde iba este gobierno y cuáles eran sus límites. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo de Castillo es una traición. Por menos, la izquierda ya le había puesto la cruz a Humala. Realmente por menos. Y Humala, ¿no es cierto?, pese a ser inmediatamente golpeado y justamente marcado por la izquierda por su traición en los primeros meses, pese a eso, todavía desarrollaba su programa. Y dentro de ese programa, una serie de programas sociales que yo creo eran acertados. Ahora bien, con Castillo no solamente tienes la incompetencia, yo digo, criminal del individuo, sino que además tienes la presencia de un partido político, una organización como Perú Libre, que para mí no es otra cosa que una estafa. O sea, yo no tengo ningún temor de decirlo y estuve muy vinculado a los movimientos de izquierda a partir del 2016, apoyé a Nuevo Perú mucho tiempo y me separé en el momento mismo de la alianza malhadada con el señor Cerrón. Ahí me queda claro que Perú Libre, más que un partido, es un feudo personal del señor Cerrón. Creo que Cerrón es un traficante de la nostalgia de izquierda, ¿no? Y que ha logrado generar absurdos sentimientos culposos en el resto de la izquierda, presentándose a él y a su gente como supuestos representantes identitarios de una izquierda popular. A mí me parece que el momento en que la izquierda reemplaza
una discusión ideológica y programática por la culpa identitaria, deja de ser de izquierda y se vuelve un grupo de amigos. Pero la izquierda ya no debate nada, de verdad, ¿no? No Efectivamente, discute nada. efectivamente, y por eso tenemos que hacerla debatir. Es impresionante. Así ¿no? es, y por eso tenemos que hacerla debatir, porque ha reemplazado el debate ideológico, que por cierto, tenía sus extremos, Sí. ¿no? Y sabemos pues que no podemos recaer en esos debates pues tipo 80s, ¿no es cierto?, que causaban rupturas pues lamentables por un quítame estas pajas ideológico, pero tampoco se puede pasar al extremo de hoy en el que hay cero formación y debate ideológico y lo único que hacemos es discutir identidades, ¿no? Si este señor se presenta como efectivamente indígena y por lo tanto me tiene que echar culpa a mí por haber estudiado en la Católica, en San Marcos o donde sea, es absurdo. Yo creo que ese nivel al que hemos caído es francamente lamentable, golpea muchísimo la posibilidad de una izquierda que represente un país tan diverso como el que somos, ¿no? Y de una izquierda que hermane las luchas que vienen del mundo del trabajo con aquellas que vienen del mundo de la lucha por las libertades. Tienen que estar todas presentes. Este es el tiempo de eso, además. ¿Y qué hacemos con el Congreso ahora? Bueno, allí yo, como la mayoría de peruanos, me imagino, no tengo ningún cariño por el Congreso, ¿no? Y ahora lo que me parece interesante es que yo siento que en realidad hay acá dos escenarios en lisa. No, el primero es que, dado el desorden político que hay en todas las tendencias, principalmente en la derecha, para mí la derecha está más desorganizada que la izquierda aún, más dividida y más peleada, dado ese desorden político, en este momento a esos sectores representados en el Congreso no les conviene que caiga Castillo. Yo creo que van a seguir con el desgaste, pero que no saben perfectamente que no tienen ninguna alternativa. Saben que si se va Castillo, la indignación es tal que se van a ir ellos también. Y yo creo que honestamente están tranquilos haciendo sus negociados y que no van a hacer que se vaya. Si por ellos fuera, no van a hacer que se vaya. Entonces, por eso pienso yo que la lógica de que se vayan todos es una lógica que ha penetrado el sentido común. Ahora, a esa lógica, que en sí es insuficiente, hay que darle algo más, que es lo que tú sugerías en tu primera reflexión, que es que esa lógica tiene que tener ciertos movimientos en la base, ciertos núcleos en la base. El problema es que la gente no aparece, la calle no aparece. ¿No? ¿Por qué crees? Bueno, a ver, lo primero es que la calle no debe ser una especie de elemento mesiánico en nuestro pensamiento, ¿no? Estamos todos preparados para el momento en que de repente ¡pum!, aparece la calle impredeciblemente y nos salva en el último momento. O sea, ¿por qué? Porque esa lógica, la lógica de que la calle resuelve todo, es la lógica de una sociedad sin organizaciones y sin partidos, donde algo surge y de repente ese algo mueve todas las cosas. Eso es lo que ocurría en la República en el siglo XIX, y por eso Basadre habla de la multitud, la ciudad y el campo, ¿no es cierto? El mundo político se movía por las explosiones de la multitud. Pero ha vuelto a ocurrir en esta década. Exacto, exacto. ¿No? Lo de noviembre del 2020 es exactamente eso. Pero, es una movilización claro, eso, de indignación. Sí, eso, pero Claro. además, por ejemplo, el referéndum, ¿te acuerdas? 80% Así de la es. gente votando por una posición. Así es. Que a mí me pareció importante porque además se daba entre los canales democráticos. Claro. ¿no? Pero fue masivo. Así es. ¿no? Así es. O sea, el estado de opinión existe. Y el estado de opinión en determinadas características se puede transformar en movilización. Entonces, perfecto. El asunto es que eso no está en el control de nadie. O sea, no está en el control de ninguna organización porque es un estado de opinión. Que no hay partido. Tal cual. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que quienes tienen la vocación de liderazgo social tienen que estar preparados para eso. Pero ¿dónde? No hay partido, no hay líderes. Bueno, y no los no hay. dirigentes, además. No los hay, pero yo creo que sí podía haber y sí hubo. Es decir, lo que estamos viendo ahora en términos de la atomización de la izquierda, yo he contado hasta 12 identidades más o menos marcadas, ¿no? Tiene que ver con la enorme irresponsabilidad con que se manejó el importante logro electoral del año 2016. O sea, yo creo que hemos ido revoltando y saltando desde la elección de Susana Villarán a Lima, pasando por la elección de Humala y la de 2016, a momentos de oportunismo electoral puro. Es decir, si algo funcionaba electoralmente, ahí nos metíamos todos, ¿no es cierto? Y entonces era Susana, era Humala, era Verónica, es Castillo, ¿no es cierto? Y ese rebote electoral y electorero, ¿no es cierto?, evidentemente no ayuda
a formar ideas, a formar ideas claras. Y entonces yo sí creo que hay que tener ese debate de ideas. Y en ese debate de ideas yo no tengo ningún problema en tener posiciones y en que discutamos y estemos en mayorías y en minorías, no hay ningún problema. Porque lo que creo es que lo que se necesita es esa comunidad de debate. Para comenzar, que exista la comunidad de debate. ¿No? Tal cual. Tiene que existir la comunidad de debate. Ya después veremos si estamos muy de acuerdo o no de acuerdo. Pero honestamente, incluso yo creo en los momentos más dramáticos de rupturas y semirrupturas que vinieron desde el 2016 para acá, era absolutamente claro que si tú ponías en papel en blanco y negro las supuestas discrepancias entre grupos de izquierda, esas discrepancias no alcanzaban al 5% del total de ideas. Sí. No, era simplemente quién es el dueño de la marca. Así de simple. ¿No es cierto? Era la postura de dueño de la marca de Marco Arana, luego la postura de dueño de la marca de distintos sectores unos tras otros, el emprendedurismo político de quién era dueño de Juntos por el Perú, que 30 años de neoliberalismo también han afectado a la izquierda. Efectivamente, es una práctica completamente neoliberal y emprendedurista, ¿no es cierto? Claro. El partido como emprendedurismo pequeño. Es decir, hemos pasado de un vicio a otro, pues, ¿no? ¿Cierta? Cuando nosotros hacíamos nuestra formación política y nuestros pininos militantes, ¿no es cierto? Digamos, el gran pecado era que todo el mundo quería tener su propia capilla, ¿no? Su capilla partidaria pequeña. Pero a propósito de pero, eso, pero eran razones ideológicas, ¿no? Porque tú creías que de una manera idealista el mundo se basa en mis ideas y no las del resto. Pero ahora es emprendedurismo meramente electoral. Eduardo, en los tiempos que tú señalas, por ejemplo, se armó el PUM, una Tal cual. experiencia unitaria enorme, amplia, ¿no? Sí. De gran desarrollo en el país, con diversos sectores, obreros, campesinos, estudiantes, ¿no? Sí, Hasta efectivamente. Miguel González creo que estaba en el PUM. Efectivamente. ¿No? Entonces, es verdad que ha habido debates que te han llevado a armar capilla propia, pero también ha habido esfuerzos unitarios, experiencias unitarias cierto. grandes, ¿no? Es cierto, sería injusto no recordarlo, es verdad. ¿No? En los 80s, la unidad de por lo menos 3 partidos de izquierda grandes, significativos, que da lugar al PUM, donde además se encuentran sectores sociales muy diversos, ¿no es cierto? Donde están intelectuales, limeños, activistas mineros, ¿no es cierto? Activistas campesinos, Claro. en un mismo espacio partidario. Ahora, el Frente Amplio yo creo que en un momento lo fue. En el Frente Amplio, en 2015, 16 para adelante, la lógica de unir todas las luchas está presente. Más aún es un eslogan, ¿no es cierto? El problema es que el Frente Amplio nace con un dueño de factura. Efectivamente, desgraciadamente. Yo recuerdo haber tenido esas conversaciones y sentir que era una cuestión de propiedad más que una cuestión realmente política o de filosofía. Entonces el reto es ese. El reto es reconociendo las debilidades que tenemos, aceptar que tenemos un montón de tareas. Para mí, una tarea fundamental es el esclarecimiento político-ideológico, que nos permite ir más allá del tráfico de la nostalgia, nos permite ir más allá de los eslóganes. Pero Eduardo, creo que eso nos encierra un poco en la izquierda. Ya. Y yo tengo la impresión que el país requiere un movimiento mucho más amplio, más transversal, Sí. ¿no? Que recoja los valores radicales, por ejemplo, de igualdad, de libertad, ¿no? De no a la explotación, de salud, una salud decente, un trabajo decente. Así Que es. eso es radical en Perú, ¿no? De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Y yo pienso mucho, hace algunas semanas estuve conversando sobre la crisis política y yo pensaba en Italia. Entonces, porque en Italia, tú recuerdas, fue 70s, 80s, había un gobierno cada 6 meses, cada 8 meses. Sí, también tu crisis. ¿No? Una crisis política que resultaba pues básicamente en el desacoplamiento de la economía y de la política, ¿no? El mundo funcionaba, el país funcionaba y ahí arriba se peleaban los políticos y cambiaba el gobierno cada 6 meses. Ahora, yo siempre he pensado, esa izquierda italiana era poderosa, ¿no es cierto? Y era capaz de pensar, incluso en esos momentos de gran desorden italiano y geopolítico mundial, en alternativas. Y ahí surge el famoso compromiso histórico, ¿no es cierto? La propuesta del Partido Comunista Italiano, Es lo que ¿no? te iba a decir. Y de Berlinguer. Esa izquierda Así tenía es. una base del PC. Es decir, tener una alianza, tener alianzas que surgen desde los propios partidos de izquierda comunistas en Italia, ¿no es cierto?, hacia el centro y hacia la derecha moderada. Pero además un PC que se había construido, acuérdate, desde la época de Togliatti, con una visión muy amplia. Efectivamente. Muy amplia. No, efectivamente, con una visión social
amplia de armar, de convertirse en un auténtico referente de la vida diaria. Claro, yo me acuerdo que Togliatti planteó y logró desarrollar la idea de que los locales del PC sean locales en los que se reúnan las asociaciones de estudiantes, asociaciones de padres de familia de colegios, Claro. ¿no? Temas de salud, ¿no? Efectivamente. Contra una visión obrerista que decía, no, esto es solo para los sindicatos. Exactamente. Felizmente que el PC Exactamente. hizo eso. Y tengo la impresión, ¿no?, que en Perú lo que requerimos es una mirada bastante amplia para que se logren captar una serie de luchas puntuales que hay, ¿no?, de visiones puntuales que hay, pero además que, como han sido los movimientos en los últimos años, ¿no?, se logre la participación de mucha gente que de alguna manera construye un horizonte común para el país, ¿no? Yo creo que por ahí hay que ir. Efectivamente, y eso implica, yo creo, tener iniciativas, como tú has mencionado, locales, específicas, concretas. Es decir, tenemos que tener la visión de país y tenemos que entablar ese debate del que estoy hablando, pero también creo que tenemos que involucrarnos en construcción concreta en el terreno, ¿no? Ahora que hablas del ejemplo italiano, ese ejemplo italiano es el ejemplo del que se nutrió Mariátegui cuando vino acá en los años 20 para formar lo que luego sería un partido, lo que luego sería un sindicato. Es el ejemplo de nociones autogestionarias que ya existía antes de que Mariátegui se vaya. Las universidades populares, Claro. las casas del pueblo, etc. Era eso, ¿no? Y yo creo que es ese tipo de cosas que tenemos que identificar y apoyar, porque de ahí es de donde surgen finalmente nuevos liderazgos, liderazgos específicos, concretos. Ahora, lo otro es la batalla que comienzas a dar hoy día y por la cual te felicito, que es que efectivamente eso es muy difícil de hacer sin espacios comunicativos propios, ¿no? Sí, es un Esos punto. espacios comunicativos están tan hegemonizados por una industria de la prensa radicalmente mediocre y desinformadora, ¿no?, que en efecto se necesitan espacios de esta dimensión. Tengo la impresión que en la izquierda miran con mucho complejo el tema, ¿no? En el sentido de no se puede hacer una lucha contra el poder mediático porque no tenemos plata, ¿no? Y se requiere mucha plata. Y yo tengo la impresión que ahora las redes, ¿no?, permiten enfrentar el asunto, ¿no? Y este es un esfuerzo, como tú señalas, que pretende hacer eso, ¿no?, y pretende el compromiso, además de la gente que está por el cambio, ¿no?, de respaldar, de financiar, de ayudar al proceso de estabilización de programas de estas características, y que ojalá sirvan para que haya también otros programas, de forma que el poder mediático tenga con qué contrastarse, ¿no? ¿No? Que creo que existen, ¿no? O sea, existen algunas iniciativas específicas de algunos compañeros, ¿no? Y creo que tienen que ser apoyadas, ¿no? Ahora, lo que creo que es importante, y seguro que tú ya lo has pensado, creo que tenemos que crear un ecosistema de esos espacios de comunicación. Claro, pero que no sea el gueto. Exactamente, ¿Verdad? exactamente. ¿No? Es verdad. Porque ahora, para mí, la pregunta es, creo que es el leitmotiv de tu programa, es interrogar los sentidos comunes, examinar los sentidos comunes y no ir a los sentidos comunes en la lógica de yo sé más que tú. No, ¿Cierto? eso, Exacto, sí, yo sé más que tú porque yo tengo la teoría iluminada o porque yo por mi identidad soy mejor que tú. Ese es lo menos que podemos hacer. ese es uno de los males de la izquierda. No, efectivamente, eso es lo menos que podemos hacer. Creo que ya hemos visto los límites de ese tipo de izquierda identitaria en este año que ha pasado, ¿no? En la campaña de Castillo, elegido y justificado en una lógica identitaria, en la campaña de Perú Libre, en primera y en segunda vuelta contra el resto de la izquierda, en la lógica de presentarse ellos de manera identitaria como verdaderos, ¿no? Y los límites de eso en el momento mismo de generar la gestión capaz de implementar un programa que favorece a las mayorías populares, queda clarísimo. Sí. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho tu presencia en el programa inaugural de nuestro programa, ¿no? Y seguiremos conversando. Hay un montón de Excelente. temas. Sí, sí, Y sí. ojalá nos ayudes a Ojalá que desarrollarlos. lleguemos a generar ese humo blanco que necesitamos y que Esperamos. esté en tu programa. Muy bien. Esperamos. Muy Me gusta. amable, Eduardo. Muchas gracias. Encantado. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes a las 10. Ya deben haber colocado los QR para el aporte de nuestros compañeros, compañeras, ¿no?, y de la gente en general que ha visto el programa, y esperamos que sirva para el debate que queremos desarrollar. Muy amables.